Naturalmente que he de iniciar mi intervención dándole la bienvenida al señor Alonso en su condición de ministro, porque él, como ha anunciado, como ha recordado en su intervención, ha seguido en algunas ocasiones los trabajos de esta comisión. Normalmente, en las pocas ocasiones que venía la ministra en su condición de portavoz del Grupo Parlamentario Popular, pero bueno, hoy viene aquí como ministro de Sanidad y en esa medida esta portavoz y en esa condición esta portavoz le da la bienvenida y le desea, sinceramente, y como no podía ser menos para un responsable político, que le vaya muy bien, porque si le va muy bien, pues será que nos va muy bien a todos, será que ha cambiado usted la intervención complaciente, diría yo, que ha tenido respecto de la historia de su ministerio, del trabajo de su ministerio, y que, aunque no sea más que porque nos haya escuchado a todos o porque le haya tenido un poco más de capacidad de autocrítica, ha corregido el rumbo en algunas materias. En algunas materias que son competencias del área que a usted le corresponde dirigir. Hombre, yo no me quiero engañar. Yo ya sé que un ministro forma parte de un gobierno y que la política que ejecuta el ministerio pues es la del gobierno. Pero sé también que la personalidad de cada cual, cuando asume una responsabilidad, y la capacidad de influencia, de empatía con quien dirige el gobierno, de argumentos para convencerles y, sobre todo, si se coloca en una actitud crítica o, por lo menos, de revisar las políticas de su antecesora, en este caso, pues tiene un margen para hacer algunas cosas distintas que las que su antecesora ha hecho, aunque sea ministro del mismo Gobierno y tenga que responder a las políticas que el Gobierno en su conjunto y colectivamente decide. Por eso le digo que creo que nuestro grupo parlamentario cree que usted tiene un margen y que el hecho de que haya sido jefe político del grupo parlamentario debía de ser un argumento suficiente para que utilice ese margen y corrija el rumbo, alguna parte del rumbo. No va a corregir el rumbo completo porque usted se ha mostrado complaciente y convencido de que todo lo han hecho bien, pero íntimamente usted sabe, igual que yo, que eso no es así. Hasta usted es capaz, quiero decir, perdone, que no se me interprete mal, usted, que es ministro de ese Gobierno y ha apoyado desde el Grupo Parlamentario todas las acciones del Gobierno, sé que es consciente de que hay cosas en ese ministerio que no se han hecho bien y que se pueden hacer mucho mejor. Sin hacer una enmienda a la totalidad, que a mí me gustaría, pero sin hacer una enmienda a la totalidad. Ha dicho usted, ministro, por empezar por lo más sencillo, que vendrá siempre que le llamemos y que estará siempre dispuesto a comparecer aquí y que busca el consenso que no ha habido nunca. Y yo le agradezco ese ofrecimiento tanto de consenso como de comparecencia. Lo único que le quiero decir, ministro, es que en esto, por favor, no se parezca a su antecesora, que también decía permanentemente que estaba dispuesta a venir y no venía nunca, más que cuando arrastras no le quedaba otro remedio que venir. Y también decía que el consenso es muy importante, pero usted sabe que el consenso es dos no riñen si uno no quiere y dos no acuerdan si uno no quiere, las dos cosas. Entonces, claro, por supuesto que nosotros tenemos que tener voluntad, este grupo parlamentario la tiene, pero, en fin, yo puedo tener la voluntad, pero usted tiene los votos y el Gobierno y el presupuesto. Y si usted simplemente está complacido con lo que han hecho, pues no habrá ninguna posibilidad de que acordemos. Y yo quiero que, aunque sea un trámite de un año, el que le corresponde de aquí a las elecciones, hagamos algo, consensuemos algo y mejoremos algo de lo que se ha hecho en ese ministerio sobre lo que yo tengo una visión, como sabe usted, muy negativa. Bueno, no solo yo, no solo el Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia tiene una visión negativa de lo que ha sido el balance de sanidad. Usted ha dicho también en su intervención que el balance en sanidad, concretamente lo he entrecomillado, ha sido un balance positivo y que ha habido 3 años de reformas. ¿Por qué le llaman reformas a los recortes? ¿Por qué le llamamos amor, si queremos decir? ¿Me entiende, no?
¿Por qué le llaman reformas a lo que son recortes y además han tenido consecuencia de recortar derechos? O sea, no es que han pretendido, sino que además han tenido esa consecuencia. ¿Por qué le llamamos amor a lo que no es amor? O sea, ha dicho que ha habido un balance positivo en sanidad y no es la percepción de los ciudadanos. No solamente no es la percepción de esta portavoz, tampoco es la percepción de los ciudadanos que perciben lo que reciben. No están politizados, perciben lo que reciben en términos de prestación sanitaria. Y el hecho es que una de las principales preocupaciones de los ciudadanos ha vuelto a ser la sanidad. La han vuelto a ver como uno de los principales problemas, citados por casi un 11% entre los 3 principales problemas. Ha subido un par de puntos, según el último barómetro del CIS. Por tanto, en fin, nosotros podemos ser malignos y malvados y querer ver mal todo lo que hace el Gobierno, pero los ciudadanos sufren las consecuencias de lo que hace el Gobierno en esta materia y por eso están más preocupados y por eso perciben ya la sanidad como uno de los problemas que tiene España, aunque nos cansemos y no nos cansemos de repetir que tenemos el mejor sistema sanitario del mundo, pero a nuestro juicio están ustedes haciendo lo posible y lo imposible porque eso deje de ser una realidad. Se han abordado también en su comparecencia, y lo han hecho mis colegas en las intervenciones anteriores, no quisiera ser repetitiva y procuraré no hacerlo, algunas de las cuestiones concretas que preocupan a la gente. Hemos hablado mucho, lo ha hecho usted y lo han hecho también mis colegas, de un problema de salud pública que, en fin, llena las páginas de los medios de comunicación y los debates en las tertulias, en las radios, en las televisiones, que es naturalmente la hepatitis C. Usted, después de la reunión que tuvo ayer con las responsables de las 17 comunidades autónomas, pues ha insistido en repetir, bueno, primero, que van a hacer un plan. Ministro, usted ha puesto el énfasis en que harán un plan y que quiere conocer, por decirlo de una manera sencilla, para que todo el mundo nos entienda cuántos enfermos de hepatitis C hay en España, porque ahora mismo no lo sabemos. Esto en sí mismo no demuestra un desastre, no es una demostración de una incapacidad. Sí, no me diga, me ha hecho un gesto, lo he querido entender. Bueno, es que son las comunidades autónomas, ya, pero el Gobierno tendrá, si lo va a hacer ahora, ¿por qué no lo han hecho antes? Para conocer cuál es el estado de la situación, cuántos pacientes, cuántas personas hay en España con esa enfermedad, cuántas de ellas están en una situación de recibir ahora mismo los fármacos en fin, que han demostrado una mayor capacidad para curar la enfermedad, cuánto nos cuesta eso, cuánto. O sea, ese plan que usted ha anunciado, ¿por qué no lo han puesto en marcha antes? ¿No se han dado cuenta antes que aquí había un problema? Que teníamos un problema y que si dejábamos a un efecto sumatorio de lo que cada cual nos decía que tenía en su comunidad autónoma, no lo íbamos a poder enfrentar con un criterio global, con un criterio nacional, con un criterio que nos permitiera garantizar la igualdad de todos los españoles en el acceso al fármaco. Porque de eso se trata, eso es lo que tiene que garantizar su ministerio. El Gobierno de la Nación, en su conjunto, también en el Ministerio, que todos los españoles que tengan la necesidad puedan acceder en condiciones de igualdad a ese fármaco, que no dependamos de la capacidad, de la sensibilidad, de la actuación de las comunidades autónomas, porque ahora mismo, usted lo sabe bien, la situación no es la misma para los enfermos españoles, ciudadanos españoles todos, según en la comunidad autónoma en la que vivan. Entonces, han decidido, y usted lo ha anunciado, que van a hacer un plan para conocer y, a partir de ahí, actuar. Pero también ha anunciado que plan sí, fondos no. Entonces, si plan sí, pero fondos no, ¿cómo se va a garantizar esa igualdad de acceso de la que le estaba hablando, señor Alonso, señor ministro? Si va a haber un plan, pero no va a haber fondos, ¿cómo va a garantizar esa igualdad que ahora mismo no está garantizada porque unos dedican, unas comunidades autónomas, insisto, más recursos y otras menos? Tienen más capacidad unas y otras tienen menos o más sensibilidad. Y unos pacientes en unas comunidades autónomas, a unos pacientes que están en un nivel se les receta y a otros no se les receta el mismo fármaco, según el nivel en el que estén, porque en unas comunidades autónomas determinan que a partir del nivel tal el fármaco que hay que recetar es este
el que cura, por decirlo de forma que nos entendamos, y en otras deciden que no, que hay que esperar a que pase al nivel siguiente de gravedad. ¿Cómo va a garantizar esa igualdad y esa generalización? Porque, a ver, el presidente del Gobierno hizo una declaración el sábado pasado en el que decía que ningún ciudadano, en relación con este asunto, al que su médico le prescriba cualquier medicamento, se va a quedar sin medicamentos. Lo anunció, lo dijo hasta 2 o 3 veces en esa comparecencia pública. Pero todos sabemos, conocemos los informes, que hoy eso no está sucediendo. ¿Qué va a cambiar de la actuación para que suceda eso? Lo conocemos, no es una intoxicación. Conocemos, no solo porque lo hayamos visto a través de los medios de comunicación, sino porque los propios profesionales del sistema sanitario lo han dicho, que a pesar de prescribir el medicamento, no lo reciben. A pesar de recetarlo, no les llega a todas las personas a las que se les ha recetado. ¿Qué van a hacer distinto de lo que están haciendo para que no se repita esta situación? Le han preguntado mis colegas, y yo quiero insistir también en ello, sobre los precios concretos que ha acordado el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales con los laboratorios, o sobre cómo piensa el Gobierno erradicar las barreras de las que le estaba hablando de acceso a este fármaco. Y yo le quería preguntar también si el Gobierno ha valorado la posibilidad de emitir una licencia obligatoria para poder fabricar tal fármaco de manera más económica y hacerlo accesible a todos los ciudadanos, caso de que no lleguen a un acuerdo económico que el Gobierno pueda asumir. Le quiero preguntar si usted, si en su Gobierno han estudiado esa posibilidad. En fin, yo ya sé que quienes han desarrollado y han investigado, los laboratorios, han invertido un dinero importante y buscan naturalmente que revierta, pero ha de revertir a precio justo y ha de revertir al conjunto de los ciudadanos, de forma que todos los afectados por hepatitis C, tal y como señala la Constitución del 78, en definitiva, puedan recibir el tratamiento que necesitan. Quisiera que me contestara también a esta pregunta. En relación con alguno de los anuncios que ha hecho, por utilizar el tiempo que tengo. Una de las cosas que ha anunciado usted, ministro, ha vuelto a anunciar, pero usted se ha comprometido con ello nuevamente, ha sido la presentación de una ley de protección a la infancia y a la adolescencia. A mí me parece un elemento importante y me parece un anuncio sustancial, positivo, necesario. Pero proteger a la infancia y a la adolescencia, ministro, significa tener también recursos para actuar en esa materia. Ustedes acaban de votar hace 2 meses, en contra de toda la Cámara, una iniciativa nuestra, pero ha habido iniciativas similares en la que pedíamos una prestación por hijo a cargo similar a la que ya existen en 21 de los 28 países de la Unión Europea. Según un informe de UNICEF, esa prestación por hijo a cargo reduciría potencialmente la pobreza infantil en un 18% y la pobreza adulta, porque también afecta, en un 7%. O sea, 450.000 niños menos pobres y 550.000 adultos. Además de presentar esta ley de protección a la infancia, ¿cree usted que puede ser efectiva sin traer un presupuesto adjunto? Sin venir con un presupuesto que enfrente esta situación de la pobreza en su conjunto y de la pobreza infantil en particular, que es a quien teóricamente va dirigida la ley, porque también UNICEF ha evaluado el plan de choque contra la pobreza infantil en 9.500 millones de euros. Sí, yo ya sé que es una cantidad inmensa, pero el Gobierno está para decidir y para optar dónde se destinan los recursos, no para hacer una ley sin apoyo económico que lo único que haga sea generar frustración o publicidad. Y aquí lo que hay que hacer es asumir este problema y resolverlo poniendo dinero, que hay que quitar de otros sitios, naturalmente, pero la fusión de ayuntamientos nos ahorraría 9.000 millones al año y el plan de pobreza infantil nos cuesta 9.500. Es como todo una decisión del Gobierno.
No nos podemos esconder en decisiones o en explicaciones economicistas. Es una decisión y si ustedes, como usted ha anunciado, van a traer esa ley porque consideran que es imprescindible proteger a la infancia, habrá que protegerla con recursos, con algo más de los 120 millones de euros que tienen en su plan. Habrá que protegerla con recursos y con políticas nuevas en España que ya están testadas en otros países. Insisto, 21 países de los 28 tienen un plan de esta característica y, por cierto, los que no lo tienen son los países en los que más pobreza infantil existe. Y una última consideración, con la generosidad del presidente, muy brevemente sobre otra cuestión que usted también ha tocado y que es importante, que es la política de dependencia. Le escuchaba las últimas palabras también al portavoz de la Izquierda Plural, al señor Llamazares. Es que la dependencia, es que usted ha dicho que ha ido muy bien también y que las listas de espera y que el balance en dependencia es un balance positivo. Y aquí otra vez yo le diría lo mismo, pero ¿por qué le llaman amor? ¿Por qué le llaman progreso a esto, que es puro recorte y puro retroceso? ¿Por qué? Pero si es que los datos dicen lo contrario. Es que en el 2014 dice disminuyen las listas de espera. Dice, hombre, en el 2014 murieron 45.000 dependientes que no habían percibido ningún tipo de ayuda, aunque la tenían, en fin, declarada positiva, la tenían garantizada, reunían todos los requisitos y además se les había aprobado que se les iba a dar. Pero claro, disminuyen las listas de espera no porque les prestemos la atención, sino porque se nos mueren sin haber recibido la prestación que ya se les había reconocido, a la que se les había reconocido que tenían derecho. Es que así se bajan las listas, pero de una manera exponencial, naturalmente. Es que todos los datos, ministro, en dependencia es que son negativos para el derecho de los ciudadanos, para que accedan a ese derecho. Son negativos todos los datos, son datos oficiales que ustedes mismos han dado, no son datos que yo quiera extrapolar. Y usted viene a decirnos pues, que se han reducido las listas de espera. Pues sí, claro, le acabo de dar los datos del último año. Se han muerto 45.000 dependientes a los que se les había reconocido el derecho y nunca lo cobraron. Eso ha producido una reducción en la lista de espera. Pero entiendo que no será de esa manera como quiere su ministerio que se reduzcan las listas de espera ni en dependencia ni en el sistema sanitario público en general. Gracias, presidente, por la generosidad y he de acabar, aunque tendría algunas cosas más en el tintero. Gracias, presidente.